Buenas tardes, estamos en el tiempo de tutorías del curso de auditoría tributaria. Estamos esperando que los participantes ingresen para poder revisar un poco sobre estos temas. Bueno, ya esperamos los 5 minutitos y empezamos. Esta media hora de tutorías es para revisar temas adicionales que nosotros también tenemos en la parte del bloque 1. Javier, por favor, y Michelle, pueden conectar sus videos, ya están listos. Lo mismo el micrófono si tienen alguna duda. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver la auditoría tributaria. ¿Sí? Dentro de lo que nosotros revisamos, vimos la parte legal en el bloque. Pero ahora vamos a ver qué es en sí la auditoría tributaria. Es un control ético y sistemático que usa un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes, sean estas, ¿no?, personas naturales o personas jurídicas. Es decir, como ustedes mismos han comentado del apartado foros, cada persona. La auditoría tributaria es para verificar cómo las personas han cumplido con lo dispuesto en la normativa legal vigente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría tributaria? La evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en un periodo fiscal determinado. ¿Sí? Entonces, esto depende del alcance que nosotros le queramos dar a este tipo de auditorías. Si tienen, por favor, Michelle, alguna duda, me hacen saber para poder comentar un poquito sobre el tema. ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría? ¿No es cierto? Consiste en la investigación de las cuentas del balance, de las cuentas de resultados, de la documentación, de toda la evidencia que sustenta el registro de estas operaciones. Con ellas nosotros nos sirven y son tendientes a comprobar que las bases afectadas por los tributos se hayan determinado de acuerdo a las normas y a las técnicas.
Muchas veces nosotros en las empresas asumimos que conocemos mucho sobre el tema, pero en la práctica no es así. Nosotros siempre en el área de tributación debemos eh, siempre tener como a nuestro lado la normativa, sea esto la ley, el reglamento, la codificación, las diferentes resoluciones que saca el SRI, porque con eso nosotros vamos a poder verificar que lo que estamos registrando sea lo adecuado. ¿Cuáles son las características de esta auditoría tributaria? El propósito, es decir, verificar y controlar los pagos de obligaciones tributarias de acuerdo con la ley. Nosotros podemos declarar, pues nos olvidamos de pagar. O no es que nos olvidamos de pagar, sino que nosotros tenemos un convenio de pago a través de débito automático y resulta que por N circunstancias, el momento que llegó el débito de la administración tributaria, nosotros no teníamos como empresa disponible o los recursos disponibles estaban retenidos porque no podíamos acceder, puede ser que estaban depositando cheque, ¿sí? El alcance, el que defina la administración tributaria, tomando en cuenta los conceptos de caducidad y previsión. La orientación retrospectiva, o sea, hasta dónde nosotros queremos ir. La medición, aplicación de normas tributarias. Las técnicas, se utilizan técnicas de auditoría financiera, forense, de la institución. Recuerden que la auditoría financiera es encaminada a revisar los estados financieros y la forense es encaminada a identificar posibles fraudes que se pueden dar dentro de las empresas. Tenemos a ver un momentito. La entrevista, otra característica, muy restringidas para evitar contacto del contribuyente y del auditor. Recuerden que el auditor tiene que ser completamente independiente, ¿sí? Y cuando hay mucho contacto con el contribuyente, se llega a entablar este tipo de relación que puede perjudicar o desviar el camino hacia el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Luego tenemos el interés, el Estado, que es a través del municipios, la sociedad, el enfoque que nosotros deseemos darle, es decir, la orientación a velar por el cumplimiento de las disposiciones tributarias y compartir. Listo, nos estaba proyectando. Y combatir la corrupción tributaria. Los encargados son los auditores tributarios. El personal de apoyo multidisciplinario. El informe de auditoría son actas, informes, resoluciones, liquidaciones de pago, cualquier otro efecto administrativo. Las conclusiones del auditor en cumplimiento de la ley. Las recomendaciones. No hay un nivel contribuyente internamente, sí, para mejorar la gestión y el control. La importancia para garantizar el cumplimiento de la ley y los planes de gobierno. Independencia y objetividad del auditor es imprescindible, como dijimos anteriormente, inclusive para que no se dé ese nivel de relación que pueda existir con el contribuyente.
Aquí tenemos diferentes tipos de auditoría tributaria. Una es la auditoría tributaria fiscal. Es realizada por los funcionarios de la administración tributaria, es decir, del SRI. Estos persiguen objetivos fiscales, por lo que sus resultados tienen un impacto directo en la empresa. Generalmente, luego de que hecho una planificación previa, el SRI ya identifica, ¿sí? Entonces, al identificar que la empresa no ha cumplido con la ley, va directo ¿a qué? Procede con una sanción. Eso dice un impacto directo a la empresa. Luego tenemos la auditoría tributaria independiente, que es realizada por los auditores independientes. Este tipo de auditoría tiene el objetivo básicamente de prevención, pues estos resultados ayudan a verificar cómo se está gestionando la parte tributaria dentro de la empresa y obviamente esto los resultados sirven para tomar acciones que permitan mejorar y reducir el riesgo de los errores encontrados. ¿Cuáles son las etapas de la auditoría? La planeación, la ejecución y la redacción del informe de la auditoría tributaria. El primero, que es la etapa de planeación, es la determinación del enfoque de la auditoría. Es la selección de todos los procedimientos para la ejecución del trabajo. ¿Cuáles son estas fases que nosotros debemos incluir dentro de esta planeación? La primera fase preliminar, que incluye la obtención de la información básica de la empresa a auditar. Entonces, ¿cuál es lo básico? Sí, el RUC, el conocimiento de las autoridades, qué tipo de actividad económica realiza, las operaciones que se generan dentro de la misma. Es el primer acercamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Necesitamos conocer, nosotros necesitamos conocer cómo vamos a realizar nuestro trabajo en base a las características principales que tiene cada uno de las empresas a las que vamos a ir. La fase de análisis, evaluación preliminar de la información obtenida. Es decir, tenemos toda la información de todo para nosotros poder identificar dónde nos estamos parando, se puede decir. La fase de elaboración y aplicación del cuestionario de control interno, que es la parte previa, porque con eso nosotros vamos a identificar y vamos a determinar cuál es nuestro alcance, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a atacar? De alguna forma. Tenemos la determinación de puntos críticos y de los procedimientos de auditoría a aplicar. ¿Cómo hacemos eso? Una vez evaluado, ya identificado esos puntos críticos. ¿A dónde vamos a ir? Porque el momento que el auditor va a la auditoría in situ, es decir, al lugar, no puede coger y ver todo. No, no es así. Va a puntos específicos a atacar. Una vez que ha hecho el análisis, con toda la información que ha ido llegando de todas partes, entonces con esa información va directo a realizar su trabajo. Y el informe de planeamiento. Se consigna de forma detallada toda la información obtenida durante esta fase. La información obtenida, la experiencia y el criterio, el auditor determina la estrategia global para el desarrollo del trabajo.
Entonces, una vez que ya ha planificado, ya ha conocido, ha recibido la información, ha obtenido toda la información, ha determinado puntos críticos y ha empezado y ha planificado, ha determinado las herramientas que se van a utilizar, llega el punto de la ejecución. La ejecución es ya poner en práctica los procedimientos que han sido planteados con la finalidad de obtener, llegar al objetivo y obtener los juicios válidos y suficientes para sustentar una opinión. Todos estos elementos de juicio se traducirán en papeles de trabajo. Papeles de trabajo que en su debido momento representarán las evidencias, la cual sustentaremos los hallazgos. El informe de auditoría, que es tercera etapa, también llamada conclusión, porque en este informe se ve detallado todos los resultados del trabajo realizado, ¿sí? Y con este informe nosotros vamos a identificar la situación tributaria de la empresa auditada. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros debemos identificar dentro de esta auditoría? El riesgo que se define como la posibilidad de emitir un dictamen o un informe incorrecto, debido a que no se detectaron errores o irregularidades significativas. Tenemos el riesgo ente, que es la susceptibilidad de que los estados financieros contengan errores o irregularidades significativas. Tenemos el riesgo de control, que este riesgo hace referencia a que se identifiquen sistemas de control incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas de forma oportuna. El riesgo de detección es el riesgo de procedimientos de auditoría, no detecten errores o irregularidades. Ahora tenemos cómo debemos elaborar los papeles de trabajo. ¿Cuáles son las consideraciones básicas que nosotros debemos tener en esto? Debe incluir el programa de trabajo, sus modificaciones. Debemos tener índices cruzados. Debe contener marcas, referencias y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios. Deben estar fechados, firmados, personal que ha realizado supervisado, sí ha realizado la auditoría. Deben ser completos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado. Deben redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales. Es decir, que cualquier persona que tome los papeles de trabajo, primero informe, identifique el hallazgo, vaya a los papeles de trabajo y solamente con verificar cómo están referenciados la secuencia, puedan de una sola identificar qué es lo que está pasando, sin necesidad de que esta persona sea quien realizó la supervisión. Deben ser pertinentes, para lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos. Preciso y conciso. Ser legibles, estar limpios y ordenados. Y tener espacio suficiente para datos, notas y comentarios. ¿Qué más deben? Ahora, estos convertirse en una evidencia
Esta evidencia, ¿cómo debe ser? Dícese, debe tener suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente. Debe tener competencia. Para que sea competente, la evidencia debe ser válida y confiable. Debe tener importancia cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que se ha de demostrar. Debe ser pertinente, es decir, congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de auditoría. Entonces, ya con los papeles bajo, con la evidencia, nosotros llegamos a identificar el hallazgo, que es emplear referirse a cualquier situación deficiente y relevante que se determine por medio de la aplicación de los diferentes procedimientos de auditoría. Constituye una labor importante en el proceso de obtención de evidencia para responder al informe de auditoría. Este hallazgo tiene 4 atributos básicos, que son la condición, el criterio, la causa, el efecto. La condición se representa a través de la situación encontrada al momento de ejecutar y el proceso de auditoría. El criterio está dado por las normas o instrumentos con las que el auditor evalúa la condición. Es decir, aquí tenemos la condición, acá tenemos el criterio e identificamos las brechas, las diferencias que no está cumpliendo la empresa. La causa, ¿sí? Aquí debemos identificar cuál es la causa, es decir, el origen de las condiciones halladas. La condición, ¿por qué está en esa condición? Es esencialmente la diferencia entre la condición y el criterio. Se cuantifica en dinero o en otra unidad de medida para persuadir a la gerencia de la necesidad de tomar correctivos inmediatos. Aparte de eso, el momento que nosotros levantamos el hallazgo, nosotros tenemos los 4, debe observarse todo el atributo, ¿sí? Entonces, la condición, por ejemplo, el estado financiero o, ¿qué les puedo decir? Las declaraciones del periodo de enero a diciembre del 2018 no se cumplieron, no cumplieron los plazos establecidos, ¿no es cierto? Porque tal persona no realizó su trabajo a tiempo, lo que hace que la institución tenga tal tipo de problema y eso puede acarrear que se genere, si es que es teoría independiente, que se genere tal tipo de problema, más o menos así, ¿ya? Si es que es dentro de la fiscal, le den, ha incumplido tal norma, por lo que se procede con las, como es, puede caer, puede, ¿no? Caer en tal, como es, falta. Y las recomendaciones. La recomendación es muy importante porque les dice qué debe hacer para subsanar el hallazgo. ¿Qué acción debe tener la empresa para subsanar lo que nosotros no hemos estado cumpliendo? Ahora, esa evidencia corresponde a la información obtenida por el investigador durante el proceso de investigación para respaldar sus conclusiones.
¿sí? Entonces, respalda esas conclusiones y opiniones. Puede incluir muestras tomadas, evaluación de riesgos técnicos y procedimientos de auditoría aplicados a la investigación. Tenemos dentro de los diferentes tipos de evidencia, podemos tener la evidencia física, que es aquella que existe en todo cuanto nos rodea. La evidencia documental obtenida mediante el examen de los documentos que justifican la validez. Tenemos evidencia testimonial. Son las pruebas obtenidas de otras mediante cartas, documentos o declaraciones recibidas. Tenemos la evidencia analítica, que es el juicio profesional del investigador, acumulado a través de la experiencia y la aplicación de los procedimientos y las técnicas que le orientan y posibilitan el análisis de la información y la documentación examinada. Ahora, esa evidencia, ¿no es cierto?, que sustenta los papeles de trabajo, es muy importante para nosotros poder hacer el seguimiento. ¿Qué es lo que debemos tener? En los papeles de trabajo, las marcas de auditoría, que son marcas con las cuales nosotros explicamos lo que vamos identificando. Entonces, estas marcas son símbolos convencionales que el auditor utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia las pruebas y técnicas que se aplicaron al desarrollo de la auditoría. Yo estaba comiendo y ella preguntó quién era Grace y luego me atacó así sin decir nada más. Oh, eso no es Janet, por favor, con si ella. puedes apagar No, el ella podría lastimarla. micrófono. Una mujer malvada, así que no le diga nada. Janet. Yo. Gracias. Mujer tan mala, ten cuidado, hija. La esposa podría lastimarte. Entonces, estas marcas de auditoría son símbolos empleados en las hojas de trabajo, las cuales indican qué tipo de procedimientos han sido realizados por parte del auditor en una área particular o específica o en algún tipo de datos. Así que vine. El informe o el dictamen de auditoría. Entonces, ¿Sí? El informe. todo. Todo bien. El informe o dictamen de auditoría de cuentas anuales es un documento emitido por los auditores de cuentas, sujeto en cuanto al contenido, requisitos y formalidades a la normativa regulada por la actividad del auditor. En él se refleja la opinión del profesional sobre los estados financieros. Esta opinión, que puede ser favorable, salvedad, desfavorable o denegada, ¿sí? Esta tiene diferentes nombres. Por ejemplo, la opinión favorable sin reservas, también limpia o sin salvedades, es la que nosotros le conocemos, ¿no? Sin salvedades. Significa que el auditor está de acuerdo, sin reservas, sobre la orientación y contenido de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando no encuentra ningún tipo de salvedades? El auditor debe manifestar esta opinión de forma clara y precisa, identificando que las cuentas se expresan son razonables. Tenemos la opinión con salvedades, también llamada opinión calificada o cualificada. Significa que el auditor está de acuerdo con los estados financieros o con la información encontrada
en ciertas cosas, porque tiene ciertos criterios reservados, porque ha identificado algún tipo de inconsistencias. Entonces, al encontrar esas salvedades, tiene que igual explicar en el informe. Tenemos una opinión desfavorable o con salvedades. Significa que el auditor está en desacuerdo con con la auditoría, con los estados financieros. Y finalmente, tenemos una opinión de negativo o abstención de opinión. Me abstengo. ¿Cuál es la opinión del auditor? Es la abstención. ¿Sí? Significa que el auditor no examina dictamen sobre los estados financieros o sobre los resultados de la auditoría, porque la información no es razonable. Entonces, miren, a las personas que han participado el día de hoy, aquí les he dado de forma general un complemento a la información financiera, a la información tributaria, a la parte legal, que está enmarcada en el bloque número 2. Como ustedes saben, este espacio está programado para 30 minutos. Ahorita ya tenemos un poco menos de un minuto. Les pido, por favor, si es que ustedes tienen alguna inquietud o alguna duda, por favor me escriban al link dudas e inquietudes que yo les contestaré inmediatamente. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una buena tarde.